Buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrero, el programa institucional de la Unión Sindical Obrera USO. Un saludo muy especial para todas esas personas que desde Canadá y Francia nos reportan sintonía a través de nuestra página web www.usofrenteobrero.org. En estos últimos días la organización sindical ha sido portadora de muy buenas noticias. Una de ellas, como ya habíamos informado en nuestro programa anterior, es el acuerdo de temporalidad que coloca fin a esta bolsa de temporalidad en la refinería de Barranca Bermeja, firmado entre la USO y Ecopetrol. Álvaro Torrado, secretario de Asuntos Intersindicales de la Junta Directiva Nacional de la USO, es nuestro invitado del día. Álvaro, muy buenas tardes y bienvenido al Semanario Obrero. Muy buenas tardes, Lina, muy buenas tardes a los compañeros que ven el Semanario Obrero. Un fraternal saludo de la Junta Directiva Nacional. Bien, queremos conocer a fondo de todo lo que significa este gran acuerdo firmado entre la organización sindical, pero primero ubiquemos a nuestros televidentes, a todas estas personas que nos ven, cómo fue este proceso, cómo ha sido este proceso, esta gesta, esta lucha por parte de la organización sindical en lo que tiene que ver con la bolsa de temporalidad. A ver, Lina, y los compañeros y compañeras que a esta hora del domingo ven el Semanario Obrero. Sí, efectivamente, para llegar al punto del cierre definitivo de la bolsa de temporales de la gerencia de refinería de Barranca Bermeja, indudablemente habría que acudir a un antecedente histórico. Por allá en el año 2000 fueron alrededor de esa época, habían alrededor de 1.500 trabajadores de la gerencia de refinería de Barranca Bermeja. En esa época se elaboraba escasamente 3 meses en el año. Y desde el año 2000, a raíz de unas movilizaciones, unas tareas que se hicieron conjuntamente con los trabajadores, arranca el proceso de la creación de la bolsa de la gerencia de refinería Barranca Bermeja. En el año 2000 nace el primer acuerdo con el sindicato. Allí en esa época la bolsa de temporales, que estaban alrededor de 1.500 trabajadores, vuelvo y repito, se va reduciendo al punto al actual acuerdo que fue de 190 trabajadores. Posteriormente del acuerdo del 2000, que en esa época se empleó un gran número de trabajadores, otros compañeros fueron al SENA, unos también fueron bonificados, llega el acuerdo del 2005, ahí también se reduce aún más la bolsa de temporales. En esa época también se van con unas características, unos trabajadores fueron empleados, otros trabajadores fueron pensionados, algunos trabajadores se bonificaron. Llega el antepenúltimo acuerdo, que es el acuerdo del 2007, donde prácticamente esa bolsa de 1.500 trabajadores de esa época queda reducida alrededor de unos 300 trabajadores. De ahí para acá, del 2007 a la actualidad, al 2013, hoy la bolsa de temporales, esa gran población de trabajadores que teníamos en el 2000, llegó a un punto de 190 trabajadores. Hay que reconocer, Lina y compañeros que ven el semanario, que la única característica en todo el país se generó en Barranca Bermeja, producto de esa lucha que se dio en su momento. Ecopetrol en ninguna otra parte del país ha venido reconociendo esa problemática de los compañeros temporales con antigüedad entre 10, 15 y 20 años. En Barranca Bermeja se logró esa situación, lógicamente por la presión de la organización en su momento y los trabajadores, lograr con la empresa hacer esos avances en empleo, en pensiones, producto de esa misma compromiso que dan con los trabajadores. Es decir, una bolsa que tiene un antecedente histórico, que es la única en el país. Hoy, 13 años después, hemos logrado, pues de alguna manera, darle solución integral a toda la población de trabajadores que faltaban, que son 190 trabajadores. Bien, es el recuento pues de todo lo que ha hecho la organización sindical frente a este tema que tiene que ver con la bolsa de temporalidad. Álvaro, cuénteme en qué consiste este acuerdo firmado entre la USO y Ecopetrol. Bueno, entender que este acuerdo no fue fácil, fueron 23 meses de negociación, Bogotá-Barranca, con algunas características, una serie de tareas alrededor al interior de la refinería, constantes movilizaciones, mítines en la puerta principal, socialización en los escenarios políticos donde la USO tuvo asiento. Es decir, no ha sido fácil. Y lógicamente, después de 23 meses de negociación con la alta administración de Ecopetrol y el sindicato, pues hemos llegado a ese punto final del acuerdo, que fundamentalmente, Lina, consiste en 3 aspectos.
una población de trabajadores, de 190 trabajadores que fueron reducidos o que quedó ese número de trabajadores, hoy se dividió en 3 poblaciones. La primera población de trabajadores que hemos llamado el grupo de los pensionables, que son 67 trabajadores. Con esos compañeros hay una característica, y es que están igual del resto de los trabajadores de Ecopetrol. Hoy la USO está en la briega de que se mantenga la excepción en el régimen excepcional de pensiones. Si logramos al 31 de diciembre del 2014 que el gobierno nacional, con toda la gestión que está teniendo el sindicato a nivel nacional e internacional, nos mantengan el régimen de exención del artículo 109 y 110 de la Convención, esos grupos de trabajadores se pensionarían a futuro al 2014. Ellos tienen unas características aparte de esa situación, y es que van con una continuidad laboral hasta el 31 del 2014, 31 de diciembre del 2014, para que en ese periodo logren cumplir sus 20 años laborados. Lógicamente que habrán trabajadores que sobrepasen los 20 años, como ya los hay. Dentro de esos grupos de trabajadores, ahí hay trabajadores temporales con 21 o 22 años de antigüedad en Ecopetrol y con su régimen establecido en el sistema pensional del 110 y el 109 para que logren pensionarse. Bien, hay otras 2 poblaciones que son 70 empleos, 70 empleos, Sí. Y 53 bonificados. Hablemos muy minuciosamente de cada uno de ellos, en qué consisten los 70 empleos, cómo es este proceso, quiénes van a estar ahí, y de los 53 bonificados. Bueno, una vez extraído de los 190 trabajadores, los 67, queda una población de 123 trabajadores. Esos 123 trabajadores van a un proceso de selección. Todos van a participar en el proceso de selección con unos criterios definidos entre la empresa y el sindicato. 5 criterios, como es su antigüedad en Ecopetrol, la escolaridad, las competencias técnicas, las evaluaciones de desempeño y una entrevista a través de un psicólogo. Una vez surgido ese trámite, una vez definido la población, se sacan los 70 trabajadores que quedarían empleados en Ecopetrol en la gerencia regional de Barranca a término indefinido, y quedaría la población restante, quedarían 53 trabajadores, que es la tercera población que se bonificaría con unas características totalmente diferentes a los acuerdos anteriores. Y esto pues digamos, lo que hace diferente este acuerdo. Esa población de 53 trabajadores salen totalmente en unas características diferentes a los acuerdos anteriores. Los acuerdos anteriores no salían como hoy salen. ¿Bajo qué parámetros salen los 53 trabajadores? Con una bonificación económica acordada con la empresa, pero aparte de la bonificación económica, van a tener seguridad sobre aportes al Sistema General de Pensiones, aportes en salud, hasta por un periodo de 11 años. Es decir, esos compañeros que salen bonificados no van a salir a la calle o no van a servir el mercado de desempleados, por llamarlo de alguna manera, con los anteriores. No, esa población de trabajadores sale con una cotización en el Sistema General de Pensiones sobre la base de 2 salarios mínimos y salud a través del sistema de salud. Pero hay un tercer elemento, y el tercer elemento es que hay un auxilio de educación para los hijos de los compañeros temporales que estén en el bachillerato, que está alrededor de 3.500.000, y los hijos de los trabajadores que continúen en la universidad, hay un auxilio de educación semestral de 2.800.000. Eso es lo que marca la diferencia de estos acuerdos con los anteriores. O sea, para ver si le entendí, estos 53 trabajadores reciben su bonificación. Aparte de eso, van a tener por 11 años hasta 11 años, sí, correcto, el derecho a estar en un régimen en el sistema general de salud y pensiones. Y también tendrán un auxilio de educación, los hijos. ¿Sí? Correcto, sí, correcto. Bien. Así es. Ese dinero, Lina, valga aquí la importancia, esos dineros van a ser administrados por una fiducia. Ecopetrol hace traslado de esos dineros, y la fiducia se va a encargar de hacer los pagos en materia de salud, de hacer los pagos en materia de cotización al Sistema General de Pensiones sobre la base de 2 salarios mínimos. Lo mismo ocurre con el auxilio de educación. La fiducia va a ser encargada de hacer los pagos correspondientes en los colegios y en las universidades a los hijos de los trabajadores que estén legalmente inscritos. ¿Y esta parte de la educación hasta cuándo va y qué tiempo? O sea, ¿también lleva 11 años o es menos? Cambia la característica, por decir de alguna manera. Hay un compañero que tenga un hijo que esté estudiando en la universidad, esté en el 3er semestre,
de cualquier de sus carreras, lo lleva hasta el 10º semestre. Es decir, el auxilio semestral va a ser de 2.800.000 por semestre. Ya. Lógicamente que pues es un gran aporte frente a esa población de trabajadores que quedarían con esas características. Para los 70 empleos, estas personas, ¿cuándo empezarían a participar por obtener un cupo allí para ingresar a Ecopetrol? Sí, bueno, una vez ya definido el acuerdo, una vez hecho la socialización con la empresa, que se hizo esta semana, a partir de ese momento tenemos 15 días que ya va corrido, y posteriormente es definido ya hay un periodo de 60 días. Es decir, en junio, julio, a finales de julio podría saberse quiénes realmente fueran los compañeros que fueron seleccionados, los mejores 70 trabajadores dentro del proceso, creeríamos de acuerdo a los tiempos que podrían estar empleados en el mes de agosto. Para estos 70 trabajadores que aspiran, o para todos los que aspiran mejor, ¿qué decirles? ¿Cuál es como esa orientación que les da hoy el sindicato? La invitación es, lógicamente, que en el proceso de los 123 trabajadores, como se ha definido conjuntamente entre la empresa y el sindicato, esa población de trabajadores todos van a la selección. Evidentemente hay una población que, o la mayor parte de la población hoy, tiene una ventaja, es que son técnicos metalmecánicos, que es la población más grande. Un grupo de trabajadores bastante representativo, su nivel académico es superior al resto de la población, y la invitación como sindicato, como organizaciones que participen en el proceso, con el convencimiento de que ese va a tener la oportunidad de que una vez surja todo su trámite, se cumpla ese anhelo de quedar empleado a término indefinido en la primera empresa colombiana del país. Bien, este acuerdo fue socializado en días pasados con los 190 trabajadores por parte de Ecopetrol y la USO. Veamos a continuación cuál fue la posición que ellos asumieron, y algunos tienen unas dudas al respecto. Me siento satisfecho con el acuerdo que se hizo, porque yo entro a participar en los 67 que posiblemente nos vamos a pensionar con Ecopetrol. ¿Y cuándo será ese? Eso está para el 31 de diciembre de 2014. ¿Cuántos años al servicio de Ecopetrol? 20 años. No estoy de acuerdo, porque es que yo tengo mi pensión ganada, ¿sí? Y resulta que si de aquí al 31 de diciembre no sale la pensión, allá el Estado no libera, no hay acuerdo con que nos pensionen, entonces yo voy a salir indemnizado, y yo no estoy de acuerdo con eso, porque es que yo tengo mi pensión ganada. Lo que todos soñamos, lo que todos estos compañeros soñaron cuando entraron a trabajar de temporales a Ecopetrol, y era vincularse indefinidamente con Ecopetrol. No se logra ese objetivo para todos, pero se logra un muy buen acuerdo. Yo creo que el mejor acuerdo que se ha hecho históricamente en el tema de la bolsa de temporales, donde hay una serie de garantías y beneficios para los trabajadores, donde van a tener aseguradas cosas como la salud, como la educación, como la cotización a sus pensiones, y bueno, las expectativas que todavía se mantienen para algunos en el tema de poderse pensionar directamente con Ecopetrol. Bien, Álvaro, ahí veíamos entonces las opiniones de los trabajadores, y algunos tienen dudas frente a lo que será el tema de las pensiones. ¿Qué decirles a ellos? Pues evidentemente, bien, ¿no? Como el tema de pensiones, hoy producto del acto legislativo 01 del 2005, el que nuestro expresidente de la República, el tristemente célebre Álvaro Uribe Vélez, hizo aprobar en el Congreso de la República, hoy ese acto legislativo tiene parqueado el artículo 109 y 110 de la Convención. Pero con lo que está haciendo el sindicato, estamos convencidos que evidentemente todo ese proceso jurídico de acercamiento con el gobierno, con la misma administración de Ecopetrol, y aún con la presencia de nuestro compañero presidente Rodolfo Vecino en esta reciente conferencia de la OIT, estamos convencidos que ese proceso de transición que estamos esperando el 2014 se dé. Evidentemente ellos tienen la preocupación de que si no se da, entraría en ese proceso de bonificación
a partir del 1 del 2015. Pero como sindicato y como organización sindical, queremos decirle a ese grupo de trabajadores que tengan la confianza de todo el trabajo jurídico, político, incluso el trabajo internacional que está haciendo la USO, para que el Estado colombiano reconozca el régimen de excepción en materia pensional que tiene nuestra Convención Colectiva de Trabajo hasta el 31 de diciembre del 2014, que plantea ese mismo acto legislativo. Y entendemos la preocupación, lógicamente que sí. Y no solamente los compañeros temporales en materia de pensión, Lina, creo que hay una población muy grande de alrededor de 700 trabajadores en todo el país que están esperando los resultados de esa gestión que está haciendo la organización sindical a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, hay otros también, veíamos aquí en las entrevistas, que están de acuerdo con o mejor, que están satisfechos con este acuerdo firmado entre Ecopetrol y la USO. Cuénteme cómo se dio todo esto, Álvaro, qué fue lo más difícil, cuánto tiempo. Sí, la negociación no fue fácil, Lina, fueron 23 meses de mesa. Lógicamente, en ese proceso de negociación con la empresa, hubieron momentos muy tensionantes con la administración de Ecopetrol, en ese rifirrafe de quién tiene la razón, y por eso le hemos dicho a los trabajadores que no fue fácil. 23 meses de negociación no es un proceso que se da todos los días, es un proceso atípico, un proceso donde la organización empieza bajo dos criterios, que evidentemente empleos y pensiones, pero que en el transcurso del camino nos vamos dando toda una serie de discusiones con la administración de Ecopetrol, y lógicamente que la administración como administración tiene sus posiciones, y al final del camino hemos encontrado unos mínimos de coincidencia de cómo lograr el mejor acuerdo para los trabajadores. Ahora, tener contento a una población tampoco es fácil, claro, porque evidentemente todos quisiéramos quedar a términos indefinidos en Ecopetrol, pero no es fácil, no fue una situación que hubiese sido como uno quisiera, pero creemos como organización sindical que este acuerdo se diferencia totalmente a los acuerdos anteriores, y creo que en opinión del sindicato ha sido uno de los mejores acuerdos. Bien, precisamente hablemos de este tema de que fue el mejor, porque a diferencia de los que se hicieron en el 2000, en el 2001 y en el 2005, aún hay muchos trabajadores de esa época inconformes de la forma como fueron bonificados, por llamarlo de alguna forma, de Ecopetrol. Cuénteme un poquito de este tema, ¿qué hay con este grupo de trabajadores? Evidentemente, es decir, retraernos al 2005, 2007, donde fueron esos acuerdos, la población del 2005, que es la población, fue el periodo más duro para el tema de los compañeros temporales, fue el periodo en donde estuvo en la presidencia Isaac Yanovit. Recuerden, los trabajadores tienen que tener referencia de ese nefasto personaje para la vida de Ecopetrol como fue Isaac Yanovit. En el 2005 los compañeros temporales estuvieron alrededor de 14 meses por fuera, totalmente desvinculados de Ecopetrol, producto de la política de ese momento. Y con la arrogancia de ese momento, evidentemente los acuerdos del 2005 fueron uno de los acuerdos donde obligaron, casi presionaron a los trabajadores por parte de la empresa a acogerse a esas bonificaciones de ese periodo, comparados con los periodos, con los acuerdos anteriores, y aún mucho más comparado con este acuerdo. Por eso vemos que políticamente para el sindicato este acuerdo hay que reivindicarlo, porque fueron un acuerdo, una administración totalmente diferente a la de esa época, y tenemos que reconocerlo como organización. La presidencia del doctor Javier Arago Gutiérrez ha sido abierto a solucionar este tipo de situaciones, lógicamente no con las características que hubiésemos querido como organización, pero una administración totalmente diferente a la de Yanovit. Bien, ¿qué le dice la USO a estos trabajadores? ¿Hay todavía una posibilidad de replantear de pronto este tema con Ecopetrol? ¿Replantear el tema de las bonificaciones del 2005? No, o sea, sobre el tema, sobre mejorar, sobre llegar de pronto a otro tipo de acuerdo o de hacer algo con esta gente. No, creemos que con la firma del acuerdo que están definidas las reglas de juego para las partes. Ahí ya están definidos los criterios, están definidas las cosas.
la USO lógicamente va a estar pendiente de otros elementos. Incluso Lina es muy importante tocar un tema que es parte de la misma problemática de la bolsa, y es que hoy tenemos alrededor de unos 14 compañeros temporales que por su característica, por su antigüedad en Ecopetrol, por su estado avanzado de edad, hoy tenemos una población que se envejeció y tiene unas características de salud. Con ellos hay una situación totalmente aparte, con ellos se le hace un seguimiento durante año y medio para valorar todas sus enfermedades, y si esa valoración de las enfermedades profesionales o laborales, como hoy la ley lo llama, permite que esos 14 trabajadores, algunos de sus compañeros, lograse que le calificaran las enfermedades por encima del 50%, esa población de trabajadores lógicamente tendría que acogerse a una pensión diferente o diferente no, con una característica de salud que obligaría a Ecopetrol a pensionarlos. O sea, podría ser Ecopetrol, porque mantienen la convención. Lo importante de todo eso es que la convención mantiene esa posibilidad ahí. Pero estas personas a las que usted se refiere, ¿son las de este acuerdo o de los acuerdos pasados? No, estamos hablando del acuerdo actual. Okay. O sea, 14 compañeros temporales que están dentro de la bolsa de los 190 trabajadores. Listo, bien. Bueno, Álvaro, como le decía, la USO, precisamente para allá voy, la USO sostuvo en estos días también una reunión con este grupo de trabajadores que fueron bonificados, estos temporales de 2001, 2005 sí, 2005. Y 2007. ¿sí? Pudimos escuchar diferentes testimonios de cuáles son sus condiciones de vida actualmente. Veámoslos, escuchémoslos y ya entonces hablamos un poquito más sobre este tema. Entonces, hacia eso queremos, compañeros, y hacerles una pregunta de verdad muy fundamental. ¿Qué herramientas podemos tener nosotros? ¿Cierto? Una herramienta fundamental por la cual podamos tener una defensa, así sea jurídica, o sea por la lucha de masas. Pero nosotros dejamos la lucha de masas y entablamos luchas jurídicas y hemos sido engañados por los abogados. Hay compañeros que hoy en día están pagando costas cuando se les está reclamando un derecho fundamental de Ecopetrol, que es el derecho al trabajo, pero sabemos de que esto no ha salido de los juzgados de Barranca Bermeja y de la misma Ecopetrol que se amancuala con ellos. Es una pensión digna, una salida para nosotros poder morir dignamente, porque nosotros hay compañeros que están en una miseria pésima, peor que la de enfermos. Es la hora que los contratistas se contaminan rapidísimo. Nosotros estamos metiendo esos canecos todo el tiempo, aunque tenemos con más de seguridad. Da subsidio a cualquiera persona para que vivan dignamente. Nosotros, ¿por qué no tenemos subsidio? Porque nos dio una plata. Señor, la plata no debe ser eterna todo el tiempo. Nos tiramos sin protección social a la calle, a las mujeres, a los hijos y a nosotros. Hay un poco, nosotros estamos enfermos. Nosotros salimos a la palestra y cuando ya estábamos venciendo organizaciones y la misma USO entraba a dar el respaldo.